7 en punto de la mañana, llega la segunda hora de transmisión y esta vez en Comercio TV, Ali. Les saludamos a todos aquellos amigos televidentes que se unen a esta hora de la mañana para estar sintonizando este noticiero con toda la información. Tráfico en la ciudad de Quito, complicadito a esta hora ya, 7:01 minuto. Vemos en sectores como justamente esta es la avenida Velasco Ibarra, donde tempranamente habíamos dicho se estaba conflictuando y ya se conflictó. Igualmente la bajada a la autopista Rumiñahui, la que conecta al Rumiñahui, está complicadito de tráfico. Este es el Trébol. Ahí podemos revisar tráfico fuerte hacia el sur de la ciudad, hacia el centro, la avenida Pichincha, todas estas vías que van hacia el centro de la ciudad, la calle Sucre, este es la avenida Pichincha, que en intersecciones se conflictúa. Miren ustedes, la Chile, esto es el centro de la ciudad de Quito, tiene mucho tráfico a esta hora, mucho, pero mucho tráfico. Las zonas rojas corresponden al tráfico inusual que se tiene, no es normal que a esta hora se tenga tanto tráfico en la Plaza del Teatro, en la vía Guayaquil, ahí tenemos tráfico fuerte. Si salimos un poquito más hacia el norcentro de la ciudad, en la 10 de agosto, ya podemos divisar que en muchos de los sectores de la 10 de agosto, pues alrededor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llegando a la avenida Patria, 6 de diciembre, se conflictúa el tráfico. La Ladrón de Guevara, esta vía también importante que une la Patria, 12 de octubre y 6 de diciembre, y que va hacia la avenida Coruña, también tiene tráfico que le hereda a la José María Velasco Ibarra, que está un poco más abajo. La 12 de octubre, es la que estamos divisando acá, tiene tráfico de sur a norte. Si divisamos un poco más, la avenida Colón, es la avenida Colón la que va bajando hacia las 6 de diciembre, también grandes tramos, presenta mucho tráfico. La avenida Diego de Almagro presenta congestión a la altura también de la matriz del Banco Guayaquil. Ahí tenemos tráfico justamente en la Reina Victoria. Como vemos, Quito en el norcentro de la ciudad desde tempranamente tiene muchos picos de congestión. El túnel Guayasamín, de lo que estamos divisando, ya presenta también zonas de congestión. Simón Bolívar, yendo de norte a sur, presenta tramos que también se congestionan. Ahí vemos el túnel Guayasamín, vemos también zonas, ya zonas de Cumbayá, es la ruta viva. Esta es la zona de Cumbayá. Miren ustedes, en Cumbayá, los que están viviendo justamente están subiendo, la interoceánica en algunos tramos presenta mucho, pero mucho tráfico. Quito en general, en las zonas del valle, en el norcentro, tienen mucho tráfico, Ali. Así es, miren ustedes cómo está el mapa a esta hora de la mañana, así que por favor tomen las precauciones del caso, vías alternas para que puedan llegar a tiempo a sus destinos. Y recuerde, hoy no circula 3 y 4. Yo creo que hoy día sí salió todo el mundo. Me parece. Es que hoy también iniciaban clases otro tanto, tomando en cuenta que no comienzan las universidades, ¿no? Exactamente. O sea, hay pocas que iniciaron. Hay que ver cómo va a En fin, el tráfico está complicadito, así que por favor, ya sabe usted, a tomar las acciones adecuadas, pero sobre todo respirar. Mi querida Ali, no hay cosa más para bien, tener respire. paciencia. No toca a otros, ¿qué más se puede hacer? Bueno, iniciamos, les contamos que las agrupaciones que buscan eliminar el Consejo de Participación Ciudadana continúan con la recolección de firmas de respaldo a sus propuestas. A estas iniciativas se suman actores sociales y políticos. Reunidos en la sede de Actúa, personalidades como Simón Espinosa de la Comisión Anticorrupción, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Medina y otros se sumaron a la iniciativa del Comité por la Institucionalización Democrática para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular. El pronunciamiento del pueblo ecuatoriano va a ser aluvional en favor de esta iniciativa. Nosotros vamos a defender la fuente primaria de la democracia, que es la participación popular. La propuesta de este comité también apunta a reestructurar el poder legislativo para convertir a la Asamblea en bicameral y también independizar a la Fiscalía del Poder Judicial. Una Cámara y otra Cámara serán colegisladoras, de suerte que ahí también tiene que haber independencia en el ejercicio de estas importantes funciones. Desde la semana pasada, este comité, a través de la iniciativa Actúa, se ha organizado a escala nacional para poder recolectar las firmas. Hemos tenido bastante respaldo por parte de la ciudadanía en los lugares donde hemos ido a recoger y creo que cumpliremos la meta que nos hemos propuesto. Otra de las propuestas que apuntan al Consejo de Participación Ciudadana es la del Movimiento Ahora, que este lunes oficialmente recogió en el CNE los formularios para poder iniciar con su recolección de firmas. Anunciaron que varios actores políticos también los están respaldando. Quienes se suman en esta primera línea, en este acto inicial, a la recolección de firmas,
el movimiento Unidad Popular, el movimiento Sí Podemos de Manabí, el movimiento Juntos Podemos, el partido Avanza, el partido Adelante Ecuatoriano Adelante. En esta semana tendré una conversación con el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, y otras organizaciones políticas a quien hemos extendido la invitación. Estamos esperando respuesta del Partido Social Cristiano y también respuesta del ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso. Y aunque ambas iniciativas tienen un mismo fin, la divergencia de ideas por el momento los mantiene en caminos separados. Lo que no podemos es establecer una alianza porque, digamos, esta es una iniciativa ciudadana de organizaciones sociales y el movimiento al que usted se ha referido es un movimiento político. Por el hecho de ser políticos no somos menos ciudadanos y el ciudadano también está obligado a hacer política. Ahora y el Comité por la Institucionalización plantean que necesitan 3 meses para recolectar las firmas pertinentes y luego elevar sus propuestas a la Asamblea Nacional, informó Carolina Basante. Y es justamente en la Asamblea donde ya están listas las firmas de respaldo a la enmienda constitucional para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Este día martes será entregada la iniciativa a la Corte Constitucional. Veamos. Pese a las críticas, las bancadas del acuerdo tienen listas las firmas de respaldo a su iniciativa de enmienda de 15 artículos de la Carta Magna, que busca que la designación de autoridades sea competencia de la Asamblea Nacional y ya no del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que es el órgano de representatividad nacional quien debe decidir sobre eso. Escuché al presidente de la Asamblea, César Litardo, decir que este día martes, con la presencia de algunos miembros de bancada, se presentaría ante la Corte Constitucional y esperemos que con esto le demos respuestas a un país que está esperando una solución a ese problema. La legislatura propone 3 mecanismos de designación de autoridades y hay un acuerdo entre los asambleístas que respaldan la enmienda en que la Asamblea esté en la capacidad de desempeñar esta gestión. En donde 137 asambleístas es mucho mejor que solo 7 miembros del Consejo de Participación para una selección. Dentro de la misma Asamblea seguramente se podrá conformar una comisión especializada, recibir ternas por parte de la presidencia, por parte de la misma Procuraduría o de los mismos entes que se van a elegir para tener unas ternas y la sociedad civil. Los legisladores apuestan a que su enmienda se trate primero y llegue al Pleno antes que las iniciativas ciudadanas, que por su lado quieren de lleno la eliminación del Consejo de Participación, informó Carolina Basante. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a María Paula Romo, ministra de Gobierno, con quien se analizará las acciones en materia de seguridad y la situación del país frente a potenciales amenazas externas. Recuerda las citas en pocos momentos en el Comercio TV. Y como acuerdos mañosos de Obredec, esto califica pues Jorge Rodríguez, exmiembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Esto la negociación que Ecuador mantiene con la brasilera para determinar una reparación integral. Sin embargo, afirma que no queda otra alternativa. Miremos. Esta decisión del presidente de la República, Lenín Moreno, continúa generando reacciones. Debo decirles que mientras yo sea presidente, la compañía Odebrecht no firmará ningún contrato con el gobierno ecuatoriano. Una compañía de esa magnitud, de esa naturaleza, no puede regresar al país. Jorge Rodríguez, quien fue parte de la denominada Comisión Nacional Anticorrupción, es una de las personas que le ha puesto el ojo a algunas obras defectuadas por la brasilera Odebrecht. No sabemos la calidad, la evaluación de la calidad de las obras. Por ejemplo, hay un tema, el de Pascuales Cuenca, por ejemplo, que eso no vale para nada. ¿Cómo puede uno dar por recibido una obra mal hecha desde un comienzo y mal planificada porque ni siquiera habían los estudios? Rodríguez hace referencia a este aspecto al analizar la posibilidad de que Odebrecht, luego del anuncio presidencial, pudiese pretender ya no continuar con la negociación para la reparación integral. Esos acuerdos son hasta cierto punto mañosos. Y son mañosos cuando el Ecuador no conoce todavía cuál es el volumen de contratación que se está analizando. Porque debían tener los 30 años que ha pasado acá en el Ecuador es cuánto tienen en cada contrato, cuántos se hicieron de contratos complementarios, cuánto se hizo de cobros adicionales por obras, por contratos adicionales. Sin embargo, Rodríguez es partidario de continuar con las conversaciones para la reparación integral. El problema es el Ecuador no se subió a tiempo al carrito de la demanda en contra de Odebrecht. Solo los peruanos lograron porque estuvieron desde un inicio. Yo siempre les dije en los medios de comunicación, ¿por qué la Fiscalía de Chiriboga en ese entonces no estuvo oportunamente, apenas saltó el problema de Lavallato?
Y el Ecuador mandó posteriormente, parcialmente se recibía uno u otro documento, o sea, una desorganización o una intención de no hacer bien hechas las cosas. Bueno, y yo creo que del anterior gobierno y también de parte de este gobierno. Informó Héctor Romero. Momento de hacer una nueva pausa comercial. Les contamos que Ecuador podría oficialmente ser miembro de la Alianza del Pacífico para el 2020. Consejo de la Judicatura y Fiscalía están investigando el comportamiento de 8 jueces. Estas y otras informaciones vamos a contarle al retornar. Son las 7:11 en la mañana. La temperatura en la ciudad de Quito subió ya a 9 grados centígrados. Recuerde, los vehículos que quedan exentos de la restricción vehicular Hoy No Circula son los siguientes: autos eléctricos, transporte de personas con discapacidad, vehículos conducidos por personas de la tercera edad y transportes colectivos. Preste atención a esto, amigos. Con intención de ganar unos dólares más, algunas funerarias acuden a prácticas poco éticas. Esto según personas vinculadas a temas relacionados con servicios exequiales. A continuación les vamos a presentar el caso de un hombre que asegura que varios vendedores de funerarias lo acosaron hasta conseguir su firma para que autorice la contratación del servicio exequial. ¿De qué manera? Preste atención. César López nos cuenta que su madre falleció el 1 de marzo de este 2019. Minutos después de conocer el hecho, no sabe cómo distintas funerarias obtuvieron su contacto para intentar venderle el servicio exequial. Un número más o menos que podríamos decir de unas 15 a 20 funerarias que a uno le descontrolan. Al final de cuentas, confundido por el momento, firmó con una de esas tantas empresas funerarias que le llamaron. Para ese instante, ya se habían contactado con él de manera personal. Pienso que es el respeto al dolor, porque aparte de comunicarse a uno, una o dos, tres funerarias, deberían ser claros en la prestación del servicio, antes de hacerle firmar en la desesperación que uno está. Pero por último, dice César, si lo que hacen muchas funerarias no es ético, por lo menos termina siendo legal. Sin embargo, él indica que también se cometen irregularidades económicas. Recapitulando, él nos señaló que su madre murió el 1 de marzo. El 2 de marzo la cremaron, sin embargo, existen valores por un tercer día. Y ellos me hacen firmar una segunda factura por $290, aduciendo de que era un tercer día de velación. Y la ética vuelve a resaltar en estos casos. Yo hago de abogado del diablo y le digo a usted, bueno, entonces, ¿pero por qué firma usted la factura? Justamente uno se firma ese momento de dolor, de descontrol. Entonces las funerarias abusan del dolor, de la desesperación de los familiares. Este tipo de prácticas es conocido dentro de este medio, pero no todos actúan de la misma manera. Así nos los confirmó Jorge Crow, quien labora en una de las empresas funerarias más antiguas del país. Hay personas inescrupulosas, esa sería la palabra exacta, que no miden el sentido del dolor que está pasando una persona, sino simplemente ven como un fallecido como un servicio más, un negocio más, un ingreso más de dinero. En la búsqueda de respuestas acudimos a otra funeraria. Nancy de Terán nos recibió. Ella dice que por respeto al dolor ajeno no tiene vendedores. Esto a costa de perder varios contratos. Porque ahora la gente ya no viene a la funeraria. Todas las funerarias acuden a donde saben que hay un fallecido, inclusive hay funerarias que dicen que llegan antes del 911 y ahí es donde ya hacen los negocios y ya la gente ya no puede elegir dónde ir. ¿Cómo se enteran? Yo no tengo idea, pero sé que así es como funciona. Esto solo es una pequeña parte de cómo se mueve este negocio que tiene a la muerte como su aliada. El día de mañana profundizaremos en estos casos y demostraremos que otras acciones ocultas se mueven, no en todas, pero sí en algunas funerarias. Una fuente confidencial nos brindó detalles del modo de operar en este negocio. Informó Javier Rosero.
Y una investigación podría terminar con la apertura de expedientes administrativos en contra de jueces por supuestas irregularidades que habrían cometido. Algunos tendrían relación con el caso de los sobornos 2012-2016. El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado analizan el comportamiento de 8 jueces. Algunos de ellos estarían vinculados con el denominado caso Sobornos 2012-2016. Nos van a proporcionar la información necesaria y nosotros lo que haremos con esa información es lo que corresponde, es decir, aperturar los expedientes administrativos disciplinarios correspondientes y seguir el proceso establecido en nuestro reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria. ¿Cuándo ya tendrían esa información? Estamos procesando la información incluso desde hace algún tiempo atrás. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, exponiendo esta situación, justificó la evaluación a los 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que está en marcha. Hemos recibido ataques y estamos recibiendo ataques perversos, con acusaciones falsas, con infamias, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias y tendré la decisión y la valentía de explicar y de indicar a la ciudadanía las personas que tendrán que pagar por estos actos. Fue parte de la presentación del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025. Dentro de nuestro tercer eje, independencia judicial, ustedes saben cuál era la realidad de este principio universal. Ustedes saben que desde el Consejo de la Judicatura se pretendía administrar justicia. Eso ha cambiado con este Consejo de la Judicatura. Ya no es así. Desde la Defensoría Pública se demanda mayor atención para las personas más vulnerables. Que habilite las condiciones para un eficiente servicio de asistencia legal y para que en igualdad de condiciones se garantice el acceso a una justicia imparcial, independiente y oportuna. Informó Héctor Romero. Este día lunes, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por las juezas María del Carmen Espinosa, María Rosa Merchán y Magali Soledispa, negaron el habeas corpus presentado por la defensa del juez Aurelio Q, quien fue detenido aparentemente tras haber intentado sobornar a un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza. El magistrado continuará privado de libertad por 90 días en la cárcel 4 de Quito. Y para el 2020 se prevé la firma de incorporación de Ecuador a la Alianza del Pacífico, luego de que se concreten los acuerdos comerciales con Chile y México. Así lo anunció el ministro de Producción Iván Ontaneda durante un encuentro en Quito. Ecuador ha manifestado su intención de convertirse en miembro de la Alianza del Pacífico. Un requisito necesario para ese objetivo es la firma de acuerdos comerciales con Chile y México, para lo cual a finales de este mes y en octubre habrá reuniones para las negociaciones. La ruta con Chile está en su andarivel normal en el tiempo y en la forma. Esperamos que este año se cierre con Chile. Con México recibimos el respaldo político que es fundamental en estas transacciones, en esas relaciones bilaterales y comerciales. Se trata de un paso clave en el proceso que sigue Ecuador previo al ingreso al bloque, conformado por Perú, Chile, Colombia y México. La expectativa es que para el próximo año el país oficialmente sea parte del organismo. Prácticamente estaríamos listos y alineados para entrar ya a la recta final de la firma de la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico. ¿Esto sería en el 2020? Esto sería en el 2020. En este contexto, el 9 y 10 de septiembre, Quito es sede del encuentro iberoamericano sobre la Alianza del Pacífico, que incluye jornadas empresariales para abordar temas como inversiones y comercio en el contexto de la integración regional. Los beneficios son muy claros, ¿no? Estamos hablando de formar parte de un proceso de integración. Se trata de abrirse al libre comercio, al libre flujo de inversiones. Lo que se plantea es un acuerdo integral enfocado en sectores considerados sensibles, con el objetivo de mejorar la competitividad. Dentro de la negociación de estas sensibilidades para poder encontrar acuerdos que nos puedan llevar a una negociación que beneficie al país. Para Genaro Baldión, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la posible incorporación del país al bloque sería una oportunidad de mejores condiciones de precio para la adquisición de vehículos de diferentes gamas.
Y esto también es parte de lo que nos ofrece la Alianza del Pacífico, con mayores oportunidades, ventajas, condiciones de precio también en el país. En este sentido, este martes continuarán las jornadas con representantes de la Fundación Iberoamericana Empresarial y la Cámara de Industrias y Producción de Quito. Informó Priscila Cadena. Amigos queridos, en minutos, en nuestro segmento de entrevistas, queremos invitarles. Miguel Rivadeneira entrevistará a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Allí se va a analizar acciones ya oficiales en materia de seguridad y la situación del país frente a las potenciales amenazas externas. Así que la cita en minutos con Miguel Rivadeneira y la ministra de Gobierno. Una pausa, ya venimos. Recuerde, la medida de restricción vehicular de este día martes rige para los automóviles cuyas placas terminen en 3 y 4, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es un gusto, amigos, acompañarles acá desde Televicentro en este día martes. Vamos a contarles ahora que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional analizará el informe sobre la salida de Ecuador de la UNASUR. El documento deberá ser debatido en el Pleno hasta antes del 11 de octubre, según el asambleísta Fernando Flores. Le contamos. El informe sobre la salida formal de Ecuador de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, está listo. Este martes está previsto que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea lo analice. El informe en sí lo que sugiere es que el Pleno de la Asamblea Nacional acepte la denuncia del Tratado de UNASUR, es decir, la separación definitiva de Ecuador de UNASUR. Luego del pronunciamiento de la Comisión Legislativa, el informe pasará al Pleno de la Asamblea para su votación y se defina la salida o no del organismo. Y el Ejecutivo, a través de la Cancillería, comunicará a los demás miembros de UNASUR de la separación de Ecuador ya definitivamente. Tenemos hasta octubre 11 para desincorporarnos como país. Sin embargo, para el ex canciller José Ayala, al Ecuador le tomará 6 meses salir de la UNASUR, plazo que está contemplado en el Tratado Constitutivo de este bloque regional, que fue suscrito por el país y que está vigente desde el 2011. Como el Ecuador es la Secretaría Permanente, el gobierno ecuatoriano tiene que dirigir a la Secretaría Permanente que lo ejerce el propio Ecuador, esa nota anunciando su decisión de denunciar el Tratado de UNASUR. Una vez hecho eso, 6 meses después, deja el Ecuador de pertenecer a UNASUR. En marzo pasado, el gobierno decidió impulsar la salida de Ecuador del organismo sudamericano por varias razones. Por 2 años no se realizaban actividades, tampoco se elegía al secretario general y otros problemas políticos. Pero UNASUR, de hecho, ya no existe. Ya no funciona la secretaría, los estados no aportan con ninguna cuota. Los únicos que siguen figurando como miembros son Venezuela, Bolivia, Uruguay. Con respecto a la disponibilidad del edificio que Ecuador donó para esta institución, que costó alrededor de $43 millones, el gobierno anunció meses atrás que será destinado para una universidad, que hasta la fecha no se ha concretado. Informó Priscila Cadena. Saludo a los televidentes de Televicentro Canal 5 de Quito, Noticiero El Comercio TV, y a los amables oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Vamos a dialogar este martes con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La hemos invitado para analizar esto que constituye una preocupación en las familias ecuatorianas, los niveles de inseguridad. Es verdad, ayer revisábamos para este diálogo indicadores entre septiembre del 2018, septiembre de 2019 y un año antes. Evidentemente, en algunos delitos se han reducido como homicidios, es evidente. Sin embargo, el ciudadano común dice: tengo miedo, tengo terror, incluso cuando estoy en casa, por la ola de delincuencia, el asalto en la calle que ocurre diariamente. Ministra, ¿cómo se está enfrentando esta preocupación de la familia ecuatoriana? Buenos días, Miguel, muchas gracias. En efecto, el tema de seguridad siempre es una preocupación. Yo me atrevo a decir que en cualquier lugar, en cualquier ciudad, porque es uno de los patrimonios, es uno de los intereses de una familia y de una persona poder caminar tranquilo, movilizarse tranquilo, dejar su casa,
una serie de cosas que hacen parte de la vida diaria. Me gustaría también como dividir el tema de seguridad en al menos 3 segmentos, ¿no es cierto? En el caso de seguridad, yo diría, lo primero, los delitos más graves, los crímenes más violentos, los delitos contra la vida, que es un indicador que se utiliza, como usted bien lo decía hace un momento, es un indicador que se utiliza, son muertes violentas. Esto es para dar un ejemplo de cierto tipo de violencia criminal, mayoritariamente, digamos, criminal cuando hablamos de Quito y de Pichincha, porque, o más bien dicho, cuando hablamos de Quito y de Pichincha, hablamos de otro tipo de violencia, ahora me voy a explicar, pero violencia, la más grave, delitos contra la vida. Luego tenemos un tema del otro tipo de violencia, que es la violencia interpersonal, violencia social, un hombre que asesina a su esposa, una persona que hace pocos días en Quito, por ejemplo, asesinó a su esposa y agredió a su suegra, que fue un evento de violencia, ¿no es cierto?, dentro del seno de la familia, que tiene un comportamiento diferente y también una medida de responsabilidad diferente respecto de lo que la policía puede hacer o las políticas de seguridad pública pueden hacer. Y otro indicador, otra señal que creo que es la más grave en este momento en el país y también en Quito, que tiene más que ver con lo que yo le llamaría una violencia callejera, la violencia del arranche, la violencia del robo en la calle, la violencia de lo que implican una situación de desorden, una situación de caos en la calle o algunas organizaciones que están, por ejemplo, cometiendo robos a casas. Ya, ¿y qué se está haciendo con eso? Bueno, varias cosas. En el caso, por ejemplo, del Distrito Metropolitano de Quito, que yo creo que es un dato importante, tenemos en el mismo periodo comparado con el año pasado menos 13 muertes violentas. O sea, desde el punto de vista del más grave de los delitos, tenemos una disminución de este indicador. El indicador que ha crecido es el indicador de este robo callejero y también el de robo de domicilios, el de asaltos a domicilios. Es importante también que los indicadores que nosotros tenemos son los indicadores que lo que hacen es valorar cuántas denuncias se ponen en la fiscalía, pero también lo que hacemos, por supuesto, para no subestimar el problema, es poner atención en la cantidad de llamadas que recibe el 911. Claro, también. A sabiendas de un hecho, ministra María Paula Romo, que hay gente que no pone la denuncia. Exacto. Porque la revictimización es terrible. Hemos visto cómo se le pone a quien en un delito flagrante lo tomó la policía, lo llevan a la fiscalía, en la fiscalía dice, espere, estoy en una audiencia 1 hora, al que le asaltaron en domicilio está frente al delincuente que lo encontraron en una acción flagrante. O pasa mucho tiempo, o la ciudadanía puede tener la percepción, o la certeza de que pasa poco como consecuencia de una denuncia. Por eso es importante decir, las estadísticas son una parte del tema, pero, por ejemplo, usamos las llamadas al 911 para mirar la cantidad de inconductas. Este también es otro tema que ha crecido y es lo que a veces vemos reflejados en las redes. Una riña en la vereda, un comportamiento violento, y esto tiene relación con otros fenómenos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la policía ha implementado algunas nuevas estrategias en materia de seguridad. La de concentración dinámica es una de esas. ¿Qué es lo que implica? Mover grupos importantes o especializados para armar interagenciales según la necesidad que tengamos en ciertas zonas. Le pongo un ejemplo del que estamos, por supuesto, pendientes, contentos con este resultado, aunque no siempre en materia de seguridad uno puede estar completamente satisfecho. Los ríos se ha convertido en los últimos años ya en una provincia que registra una de las tasas más altas de muertes violentas. Al día de hoy llevamos 21 días sin ningún asesinato en los ríos. Entonces, son pequeñas conquistas. Tenemos ahí operativos importantes, un grupo interagencial, no solamente respondiendo a un delito puntual, sino trabajando para desestructurar organizaciones criminales. En lo que va del año, la Policía Nacional ha detenido, le voy a dar el número exacto, de personas detenidas por la Policía Nacional en lo que va del año. Son 27.260 detenidos. Creo que esto es importante porque muchas veces se puede crear la sensación. ¿Cuánto han sido procesados? ¿Cuánto han ido a la cárcel? ¿Cuánto han salido rápidamente, como en El Oro? 57 detenciones y sale. Así es. Bueno, tenemos varios casos de estos. Es muy difícil llevar
el registro exacto porque son 27.000 detenciones, necesitaríamos un número casi equivalente al que tenemos de policía judicial solamente para dar seguimiento a los casos judiciales. Los que son más graves, más escandalosos, los estamos denunciando. Pero en esta medida se han recuperado 1.900 autos robados en lo que va del año, se han recuperado 2.100 motos robadas en lo que va del año, se han aprehendido para investigaciones o como parte de los operativos 2.900 vehículos, 3.400 armas de fuego sacadas de las calles, 600.000 municiones. 600.000 municiones aprehendidas en los operativos, 800 toneladas de material aurífero. Esto es parte de lo que se llama la productividad de la policía, ¿no? Pero creo que otra cosa importante que se está haciendo es el trabajo conjunto con los municipios. Porque muchos de estos temas, sobre todo los de violencia callejera, los de la violencia del robo en el transporte público, por ejemplo, es una responsabilidad que bien podemos compartir con otros sectores y que creo que le va a hacer bien al resultado final. Tener calles ordenadas, ordenanzas que se cumplan, vigilancia dentro del transporte público con diferentes sistemas, con cámaras, con presencia de agentes municipales. Creo que este tipo de cosas también van a mejorar el día a día, el tema cotidiano de seguridad de los ciudadanos en Quito y en el país, y creo que hay un esfuerzo compartido. Ministra Romo, una de las inquietudes es, ¿qué se hace con estas estadísticas que son importantes? Una fotografía del momento para enfrentar a la delincuencia. Sin embargo, no hay en el país un consejo, un observatorio, una organización que puede interactuar con la Universidad Ecuatoriana. En Quito hubo un observatorio que dejó de existir. En Guayaquil también, me parece que en la ESPOL. Sí, pero ¿qué se hace? Porque ¿qué hacemos con estas estadísticas si no se procesa para establecer una política de Estado en materia de seguridad? De acuerdo, pero existe una política de Estado en materia de seguridad, existe una política en materia de seguridad integral. ¿Esto qué implica? Que hay un enfoque que tiene que ver, por ejemplo, con riesgos. El tema riesgos, miren ustedes las consecuencias que ha tenido el verano en muchísimos lugares del país, el tema de los incendios, lo que implica en términos de evacuaciones, de seguridad de las familias, esto es una parte. La defensa nacional, por supuesto, es otra parte del tema de seguridad, la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Todas estas diferentes instancias tenemos cada una su propio plan y luego un plan articulado en el Plan Nacional de Seguridad Integral, que es un plan que está publicado al alcance de cualquier ciudadano y que lo conforman precisamente cada una de las planificaciones. En el caso del Ministerio de Gobierno, de la Policía Nacional, existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2019-2030. Es decir, planes hay, estrategias hay, las estrategias se ejecutan. Ahora hay que trabajar mucho en prevención. ¿Cómo educar a la ciudadanía para que tenga unos mínimos de seguridad? Hay que trabajar mucho en prevención, no solamente para algunas conductas de seguridad, de autoseguridad, como por ejemplo empezar con los niños, ¿no es cierto? El tema de seguridad o de autocuidado frente a abuso sexual, que los niños sepan las situaciones a las que no pueden estar expuestos, que tienen que contarles a los adultos, que tienen que buscar ayuda. Ese puede ser solo como un pequeño ejemplo, pero prevención también implica un manejo distinto de los conflictos. No puede ser que un escenario deportivo, que una riña, que unos tragos terminen en un asesinato. Entonces, ahí está este doble enfoque que tenemos en el plan, seguridad ciudadana y convivencia pacífica, aunque la parte de la convivencia pacífica no es necesariamente responsabilidad de la policía. Luego, creo yo, es necesario que tengamos más conciencia sobre el trabajo de la policía, cómo hacemos para no desperdiciar los recursos de la policía en materia de seguridad. ¿A qué me refiero? La mitad de las llamadas al 911 son llamadas falsas. La mitad de las llamadas al 911 son falsas. Eso desde el punto de vista ya de preocupación por la comunidad. Por favor, cada vez que alguien hace una llamada falsa, lo que puede estar provocando que una verdadera emergencia de salud, de seguridad, no sea atendida. Ministra, ¿cómo se enfrentan las amenazas en la frontera norte frente a la seguridad externa? Las amenazas de la frontera norte nunca han dejado de estar ahí. Creo que esto es lo primero que hay que decir. Por supuesto que las declaraciones de un sector, esperamos que pequeño de las FARC, eso es lo que se presume, pero las declaraciones de un pequeño sector de las FARC nos obligan a valorar, a reforzar la seguridad en la frontera, pero nunca ha dejado de ser para nosotros un tema como Ecuador y como organismos, como entes de seguridad.
¿Qué es lo que pasó luego de la desmovilización de las FARC, luego de la entrega de las armas de un sector grande de las FARC? Lo que sucedió es que también de él se desprendieron algunas organizaciones criminales. En Colombia les llaman las Bancrim, ¿no? Que efectivamente son bandas criminales que pierden este sentido de mando único, de un discurso de alguna manera ideologizado que interlocutaba con el Estado y se dedican exclusivamente a hacer actividades criminales, actividades violentas, actividades fuera de la ley. Un gran ejemplo de este tema es el Frente Oliver Sinesterra, que precisamente opera en la frontera entre el Ecuador y Colombia. Entonces, esto para poner un ejemplo de que nunca ha dejado de ser un tema, nunca ha dejado de ser una realidad, pero los nuevos anuncios, por supuesto, nos obligan a redoblar el trabajo, las tareas de inteligencia, el compartir información con el otro lado de la frontera. Y en el caso del Ecuador y en el caso de la Policía Nacional, algunas actividades puntuales. Por ejemplo, en el tema de inteligencia, prevenir que la organización o las organizaciones criminales se instalen en el país o tengan su correspondencia. Desarmar aquí. a las bandas. Desarmar a las bandas, evitar que se aprovisionen aquí. Hace 2 semanas más o menos se detuvo 2 camionetas que llevaban 4.500 municiones que según la investigación de la policía iban a ser vendidas en San Lorenzo a grupos armados en el norte. Estos son ejemplos de lo que el trabajo de la policía tendrá que reforzar en estos meses. Ministra, por lo que usted señaló hace algunos minutos que se ha reducido el nivel de delincuencia de homicidios en la provincia de Los Ríos, hay un hecho, fue publicado en un diario de la ciudad de Guayaquil hace 2 semanas, que la SENAIN había utilizado $7 millones para seguir a un ex asambleísta como fue Galo Lara, y que finalmente terminó sentenciado. ¿Cómo entender esto? Ayer circulaba en las redes sociales, hay que creer, un 10% del 90%, creemos. Sin embargo, se atribuía a un respetable jefe policial actual un audio en donde se demostraría, de ser verdad, que se manipuló en el caso de Galo Lara de una manera terrible en el gobierno de Correa para perseguirlo. Sí, en un momento, esta misma mañana me voy a reunir junto con el comandante general, con el oficial al que se refiere este audio. Usted bien lo ha dicho y lo comentábamos brevemente fuera de micrófono. El tema de los anónimos y las filtraciones en redes hay que tomarlo con pinzas, hay que ser muy cuidadoso. Es fácil manipular o descontextualizar una información o una declaración. Entonces, en un momento me voy a reunir yo tanto con el general que está mencionado en estas grabaciones, como con el comandante general. Es un respetable general, Sí, ¿no? sí, así es una persona con una trayectoria de gran respeto en la Policía Nacional. Y precisamente me voy a reunir con ellos para que me comenten en qué contexto, de qué se trata, si el audio es real, a qué tema se estaba refiriendo. ¿Y los 7 millones de la SENAIN para perseguirle? Uy, el tema de los gastos y de las actividades que hizo la SENAIN me parece que todavía es algo en lo que nos falta mucho por dilucidar. Por la lógica con la que se manejan ciertos temas de seguridad nacional. Por cierto, la SENAIN no depende del Ministerio de Gobierno, es un ente aparte, pero por esa lógica, incluso los temas financieros y los temas de gasto se destruyen. El registro que queda es muy poco y la regla es, se llevan los reportes a la Contraloría y estos se queman, me parece. Ministro, ¿y qué hacer con los jueces y juezas que ayudan a la delincuencia? Bueno, es otro tema que hay que enfrentar en la cadena de responsabilidades o en la cadena de tareas para luchar contra el delito. Nosotros, lo digo como Ministerio de Gobierno, pero también como Policía Nacional, cuando están los casos más graves, más escandalosos, hemos puesto quejas al Consejo de la Judicatura para que en el marco de sus competencias se pueda revisar la actuación de los jueces. Esperamos, también lo digo como Gobierno, que los procesos normales de evaluación a jueces incluyan este tipo de cosas. Yo lo digo y a veces se toma un poco en broma, pero yo lo digo muy en serio, Miguel. Creo que los funcionarios públicos, y en este caso los jueces, el examen más importante que tienen que aprobar es el examen patrimonial. Ojalá eso también se incluya en las evaluaciones para que se pueda valorar. Habrá que revisar. Algunos y algunas no quisieron. Bien, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, queremos agradecerle este diálogo a través de Televicentro Canal 5 de Quito, Noticiero El Comercio TV. En las radios continuamos en Platinum FM y Radio Quito, temas de interés con la seguridad en el país. Bendiciones.
¿Qué empresarios de Ecuador se unen ya para rechazar los pedidos de consulta popular presentados ante la Corte Constitucional, con los cuales se busca definir el desarrollo de la minería en provincias y cantones del país? Los empresarios aseguran que son inconstitucionales, por lo cual piden que este alto tribunal niegue estas solicitudes. Veamos. Respaldar la minería responsable como fuente de trabajo e inversiones es la posición que tomaron en conjunto los empresarios del Ecuador, la Cámara de Minería, la Cámara de Industrias y estudiantes de minería de la provincia de Azuay. Respaldar incondicionalmente a la minería con responsabilidad. El sector productivo nacional tiene más de 30 sectores que se encadenan directamente con la minería. Rechazan las solicitudes de consulta popular presentadas ante la Corte Constitucional, con las cuales se busca definir el desarrollo de la minería metálica en provincias y cantones del país. Sumamente preocupados por el posible pronunciamiento de la Corte Constitucional. En este momento lo que nuestro país necesita es seguridad jurídica, lo que nuestro país necesita son capitales. Que nos dejen trabajar, que nos den empleo. ¿Cómo? La única manera es haciendo minería con responsabilidad. Uno de estos pedidos es el que fue presentado por el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, con el cual busca que esta provincia sea declarada libre de minería metálica. El prefecto de Azuay está actuando de una forma irresponsable, haciendo caso a sus intereses personales, políticos, partidistas. Y es que aseguran que dicha pretensión sería inconstitucional. El gobierno central es la única autoridad en este país que puede disponer, concesionar o autorizar la explotación minera, no un prefecto. En este marco hicieron un llamado a este alto tribunal. La Corte Constitucional debe tomar una resolución jurídica en derecho. No puede tomar una resolución política. Confiamos en que ese pronunciamiento va a negar este pedido ilegal de consulta popular. En Quito informó Adriana Rojas.